¿Cómo están, queridos alumnos del Instituto Aprender? ¿Cómo están, queridos estudiantes de primer ciclo C? Hablan con el profesor de Historia, profesor Alejandro Añasco, y bueno, que les voy a hacer las clases de Historia y además vamos a trabajar todo este año, voy a ser su profesor jefe. Así que, queridos estudiantes, vamos a partir con nuestra clase número 1. Yo les voy a mostrar un PowerPoint ahora y lo voy a ir conversando y explicando para que puedan realizar la actividad número 1. Bienvenidos, queridos alumnos, al Instituto Aprender, bienvenidos a esta familia Aprender. Ojalá Dios quiera que podamos pronto volver a vernos en el instituto. Mientras tanto, vamos a hacer las clases virtuales. Ya todos los días miércoles, queridos alumnos, se les va a enviar al WhatsApp de Historia la guía de aprendizaje más un video en donde el profesor va a explicar lo que tienen que hacer. Hoy día es miércoles, así que hoy día vamos a enviar la actividad número 1. Así que quiero partir con eso, dándole la bienvenida, felicitarlos por este desafío que está tomando en su vida. Si se subió a este tren de terminar su educación media, ahora que se subió, tiene que bajarse hasta que lo termine. No irse quedando en la mitad del camino, sino terminarlo. Hoy en día la educación media es un requisito importante en la sociedad y usted está muy bien encaminado por el solo hecho de retomar sus estudios. Queridos alumnos, como profesor de historia y como su profesor jefe, voy a estar atentos a todo lo que necesiten para ayudarlos en todo lo que esté a mi alcance. Así que partamos. Yo soy el profesor Alejandro Añasco, profesor de Historia y Geografía. Ya llevo harto tiempo trabajando en el Instituto Aprender en la educación de adultos. Cualquier duda que ustedes tengan me la pueden hacer a mi WhatsApp, ya yo les voy a responder dentro del día. Ahora, si estoy justo desocupado en ese momento, le voy a responder al tiro, si no dentro del día. Las dudas que tengan, yo prefiero que me las envíen a través de un audio por WhatsApp y que me digan la duda completa al tiro. Por ejemplo, hola profesor, sabe que tengo una duda en la guía número 1, en la pregunta 2. Mire, le voy a leer la pregunta y me la lee. Si después cuando escuche su audio le respondo al tiro. Porque el año pasado pasaba de que habían alumnos que decían, hola profe, tengo una duda, y yo veía el mensaje, no sé, por una hora después, hola, dime, ¿qué duda tienes? El alumno veía 2 horas después el mensaje, entonces era muy lento. Mejor hagámoslo así para que sea todo más rápido. También me pueden escribir un correo electrónico. Mi correo es alejandro.anasco@institutoaprender.cl. Ya, y ahí voy a estar atentos para ayudarlos en lo que necesiten. Queridos estudiantes, las indicaciones, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, la guía que se va a subir los días miércoles a los grupos de WhatsApp y el link del video que lo van a tener también y que va a estar disponible en mi canal de YouTube para que usted pueda verlo cuando tenga el tiempo de poder realizar la actividad. Todos los días miércoles se le van a enviar las actividades de historia, matemáticas, ciencia, lenguaje, inglés instrumental y van a tener una semana para trabajarlas, para responderlas. Ahora, si usted el día miércoles justo estuvo desocupado y tiene lista la historia, la envía el mismo día. Lo importante es que no se atrase para que no se les junte con la actividad 2 que se le va a enviar el próximo miércoles. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar este año? Lo que vamos a estudiar en la unidad 1. Quiero hacer la presentación de lo que vamos a comenzar a estudiar y además de la presentación ya comenzar como a introducirnos en los conceptos y lo que vamos a partir en historia, ¿cierto? Estudiando. Así que atención, queridos alumnos. La unidad 1 en educación de adultos en primer ciclo, que es primer y segundo medio, se llama la nueva identidad americana. ¿Por qué la nueva identidad americana? Porque vamos a estudiar esta nueva identidad o esta nueva forma con la que quedó América después de la conquista, después que nos conquistaron los españoles. Miren, queridos alumnos, aquí se ve una parte de América, ¿cierto? Aquí está América Latina o América del Sur, como se llama, lo que estoy mostrando con el cursor. Aquí está América Central, que es la parte más finita o flaquita de América, y falta la parte de acá arriba, que es América del Norte. América es un solo continente que se subdivide en América del Sur, América Central y América del Norte. Nuestro continente tiene una nueva identidad, la nueva identidad que se empezó a formar una vez que fuimos conquistados.
¿Por qué razón? Porque antes que lleguen los españoles al continente, antes que nos conquisten, América era completamente distinta a cómo está ahora. Nosotros vamos a estudiar brevemente cómo era la identidad antigua de América antes de la conquista y cómo fue quedando América después que nos conquistaron. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando español y esto es algo de la nueva identidad, porque el español, el idioma que estamos hablando, llegó una vez que nos conquistaron, cuando los conquistadores nos enseñaron este nuevo idioma. Y ahí está la nueva identidad. Imagínense en sus cabecitas, queridos alumnos, así como cuando uno hace pan, una masa, esa masa, cuando uno la tiene lista, es la América antigua. Ahora vienen los conquistadores, nos empiezan a moldear y nos empiezan a moldear como ellos quieren que seamos y ahí se empieza a armar la nueva identidad americana. Entonces nosotros vamos a estudiar cómo era América antes y cómo América se fue formando con esta nueva identidad después que nos conquistaron. Por eso, ¿cómo era Chile antes de la llegada de los españoles? A ver, pensemos un ratito en nuestras casas, ¿cómo era Chile antes de la llegada de los españoles? ¿Y qué pueblos originarios recuerdas? ¿Recuerdan algún pueblo originario de Chile? Los mapuches son como los más conocidos porque son los más mencionados, pero es uno de los tantos, porque en Chile, como usted puede ver aquí en el mapa que está acá al lado, había muchos pueblos originarios que habitaban nuestro territorio desde el norte hasta la parte más austral. Por ejemplo, estaban los mapuches, los changos, los pascuenses, los diaguitas, los atacameños, los yamanes, los selmac, los alacalufes, en fin, habían varios. Y aquí lo importante es que cada pueblo originario tenía su lengua nativa, sus costumbres y sus tradiciones. Por darle un ejemplo, si alguien aquí de la zona austral, en los tiempos antes de la conquista, viajaba, no sé, pues al norte, iba a encontrarse con otro idioma, con otra lengua nativa. Hoy en día tenemos una lengua común que nos entendemos todos porque es la nueva identidad que se fue formando. Y nuestros pueblos originarios tenían tradiciones, ritos y costumbres que eran muy distintas. Muchas de ellas, lamentablemente, se han ido perdiendo y otras las recordamos y muy pocas se mantienen. El concepto de ropa en nuestros pueblos originarios en Chile, antes de la llegada de los españoles, no existía, sino que nuestros pueblos se vestían o se cubrían el cuerpo del frío, pero no existía el concepto como de pantalón, polerón, polera, calcetines, esas cosas no estaban, y esas cosas igual llegaron con los españoles cuando nos conquistaron. Poco a poco se fue perdiendo nuestra identidad americana al momento que fuimos conquistados. Y nosotros vamos a estudiar cómo era Chile y América antes de la conquista y cómo fue quedando después que nos conquistaron con esta nueva identidad que se fue formando. Miren aquí una momia chinchorra. Los chinchorros son un pueblo originario que estuvieron en el norte de Chile y este pueblo originario se caracterizaba por tener las momias más antiguas del mundo, que cosificaban en pueblos nómades y en pueblos sedentarios. A ver, queridos alumnos, ¿qué significa nómades y qué significa sedentarios? Yo sé que alguno por ahí ya sabe la respuesta, otros la están empezando a recordar y otros quizás se olvidaron. Pero no importa si nos olvidamos, eso es lo importante, volver a estudiar y volver a recordar ciertas cosas que son importantísimas. Miren, niños, o queridos alumnos, disculpen, los pueblos nómades son los pueblos que viajaban de un lugar a otro, los que no tenían un punto fijo, los que estaban un tiempo en un lugar, pasaba un tiempo se iban a otro tiempo estaban en otro lugar. Esos eran los pueblos nómades, los que no tenían un punto fijo donde vivir. Hoy en día, si damos un ejemplo más actual, podrían ser quizás los gitanos, que a veces están en un lugar, después se cambian a otro. Y después estaban los pueblos sedentarios. Los pueblos sedentarios son los pueblos que sí estaban en un lugar fijo, que se estabilizaban en un lugar fijo. Aquí básicamente, queridos estudiantes, los pueblos sedentarios llegan a ser sedentarios porque descubren o ya pueden manejar la agricultura, sembrar y la ganadería, el cuidado de los animales. Por eso se quedaban en un lugar, porque ya si tenían tremenda siembra, no podían irse a otro lugar y dejar todo eso botado. Entonces la agricultura y la ganadería ayudó a que los pueblos vayan
quedándose como sedentarios e ir dejando de ser pueblos nómades. Habían varias características en la América antes de la conquista y que las vamos a ir estudiando. Este concepto es importante, queridos alumnos, porque América, antes de ser conquistada, se conoce como la América precolombina. Cada vez que se ocupe el concepto pre, quiere decir antes. Entonces, cuando yo diga, vamos a estudiar la América precolombina, me refiero a que vamos a estudiar la América antes de Colón. Pre es antes y colombino hace mención a Colón. ¿Cómo era América antes que llegue Cristóbal Colón? Recuerden, queridos alumnos, que Colón llegó el 12 de octubre de 1492. Ha pasado mucho tiempo desde que Colón llegó a América. Bueno, Colón nunca supo que estaba en América, él pensaba que estaba en otras tierras que se llamaban las Indias. Y cuando descubrieron otras personas que estas tierras eran tierras nuevas, las bautizaron con el nombre de América y ahí empezó la conquista. España, Portugal, Inglaterra, Francia, esos reinos del otro lado del continente, fue como decir, listos, partieron, y el que llegaba primero conquistaba. Les dio lo mismo si aquí ya habían pueblos originarios, tradiciones, costumbres, y poco a poco, con la conquista, se fue perdiendo la identidad y se fue formando una nueva identidad en el continente. Miren esta imagen que les estoy mostrando. Aquí se puede ver a Cristóbal Colón cuando llegó a América el 12 de octubre de 1492 y podemos ver automáticamente las diferencias. Miren cómo llegaron los conquistadores, llegaron con ropa, llegaron con espadas de hierro, llegaron con el escudo de España colocándolo así como estas tierras ahora son de España, pero no les importó que aquí ya habían tradiciones, pueblos y costumbres. Y miren nosotros los americanos, miren acá, completamente distintos. Ni siquiera había el concepto de ropa. Seguramente este americano está mirando a este sacerdote que está acá, que viene con una cruz y dirá, ¿y qué es eso? Porque ni siquiera la religión que conocemos ahora estaba en América. Ahora podemos ir por poblaciones o algunas ciudades, vamos a ver muchas iglesias, vamos a celebrar tradiciones religiosas, tenemos un idioma. Esa es la nueva identidad. Y la identidad americana precolombina, antes de Colón, o prehispánica, los españoles, es la que se fue perdiendo. Y vamos a estudiar ambas, cómo era antes América y cómo se fue moldeando para llegar a esta nueva identidad. Chiquillos, miren, la actividad es súper simple. La guía que le voy a enviar tiene materia para que usted la lea, que es lo mismo que yo estoy comentando en el video, y van a responder 3 preguntas. Y cuando las tengan listas, me las envían. ¿Cómo se las puedo enviar? Si usted quiere, puede copiar la pregunta 1 en su cuaderno y la responde con letra clarita. Después la pregunta 2 la responde con letra clara y la 3 lo mismo. Puede colocar un título, como por ejemplo, guía 1 de historia, su nombre, le saco una fotito y me la envía a mi número de WhatsApp. Me indica siempre su nombre y en qué curso está. Ustedes son alumnos del primer ciclo C. Ahora, si usted tiene un computador y lo quiere hacer en un documento Word, también lo puede hacer y me lo puede enviar a mi correo electrónico. Hay varias maneras de cómo trabajar. Lo importante es que tengan las ganas de trabajar y el entusiasmo. Miren la pregunta 1. Dice, señala 3 características del contexto previo en Chile antes de la llegada de los conquistadores, lo que se conoce como el Chile precolombino. ¿Cómo era Chile antes de la llegada de los españoles? Yo lo acabo de mencionar, usted puede buscar información también de cómo era Chile antes que lleguen los conquistadores, qué había, qué se hacía. 3 ideas. La pregunta 2 dice, busca información sobre un pueblo originario en Chile y completa la ficha que está en la guía, que yo la voy a mostrar ahora. Y la pregunta 3, vamos a definir conceptos que yo necesito que ustedes los comprendan, que sepan lo que significa para que podamos avanzar con las siguientes clases. Estas 3 preguntitas están en esta guía, miren, en esta guía que es esta, que yo también se las voy a enviar y aquí se especifica más. Guía número 1, Chile precolombino, Chile antes de Colón o América antes de Colón. Aquí están las indicaciones, lo que tienen que hacer y aquí está la materia, miren, es lo mismo que yo he mencionado, usted lo va a poder leer acá y aquí están las preguntas, miren. Señala 3 características. Aquí copio la característica 1, la característica 2 y la característica 3. La pregunta 2, cuando usted escoja un pueblo originario, va a completar esta ficha. Nombre del pueblo que escogiste, no sé, los Aymaras, por ejemplo.
¿En qué zona de Chile se ubicó? ¿Estuvo en el norte, en el sur, en la parte austral? ¿En qué ciudades hoy en día están ahí donde estuvo este pueblo? Pertenece a un pueblo arcaico formativo. Quiero explicar esto, miren. Los pueblos arcaicos eran los pueblos originarios más simples, estos que dormían, comían, cazaban y volvían a dormir, los más simples. Y los formativos eran los que eran más estructurados, los que tenían ya una organización, como por ejemplo un jefe, ya tenían agricultura, tenían ganadería, eran como más avanzados. Entonces, cuando usted escoge un pueblo, va a tener que ver si su pueblo tenía una organización. Si era organización, era porque era formativo, o si no, era porque era un pueblo arcaico. ¿Y por qué? Lo explica. Después, el pueblo que usted escogió era nómade o sedentario. ¿Por qué? Lo define, lo explica. Y aquí están las palabras que quiero que ustedes las definan con sus palabras, lo que significa. Porque esto es lo que vamos a estudiar y estas palabras las vamos a ocupar siempre. Nómade, ¿qué significa nómade? Sedentario, ¿qué significa sedentario? ¿Qué significa prehispánico? ¿Y qué significa precolombino? Entonces, queridos alumnos de primer ciclo C, esta es la actividad número 1, ya la vamos a enviar los miércoles, la trabajamos y cuando la tengamos lista, la enviamos. Voy a estar disponible para ayudarlos en todo lo que necesiten, así que ahora les dejo un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente conexión. Que estén muy bien, queridos estudiantes.